La gente piensa que puede regular las emociones sin entenderlas, y eso no funciona. Y como psiquiatra me gustaría que me dijeses cómo ves tú el momento que estamos viviendo creando una sociedad con cerebros sobreestimulados. En un mundo hiperconectado, donde se supone que la gente tiene 7.000 amigos, en realidad la incidencia de soledad no deseada es altísima. Pero nadie nos ha advertido de lo complicado y lo peligroso que son los contenidos basura que entran en tu cabeza. Notificaciones que te aparecen, información de baja calidad, es que en realidad es ruido. Y lo que me doy cuenta una y otra vez con muchos pacientes es que se empeñan en que cambie la realidad en lugar de intentar cambiar su expectativa. Y esto hace que estén crónicamente frustrados, ¿no? ¿Qué es el TDAH? Tener un TDAH no es en sí mismo importante. El problema está que de esos síntomas se me va a complicar mucho mi existencia en el medio y largo plazo. Que cuando llega la adolescencia, por esa impulsividad, tienen más riesgo de consumir drogas. ¿Y en qué momento entra la medicación ahí? Lo farmacológico es una decisión muy individual, muy analizar cada uno de los casos. ¿Hay algunos ejercicios para estar mejor o más fuertes mentalmente? Vamos a planificar un ritual de las mañanas de 5, 10, 15 minutos. No te falta mucho más. Por favor, ¿lo puedo hacer? Por supuesto. Nunca he sabido exactamente quién está al otro lado, quién escucha el podcast, en qué momento de su vida. Durante años hemos hablado de éxito, de dinero, de decisiones, de miedos, pero hay conversaciones que merecen algo más que un micrófono. Por eso, el 17 de enero llevo la fórmula del éxito al Teatro Marquina de Madrid, en directo, sin cortes, sin edición, con un invitado muy especial que todavía no puedo anunciar. No es un podcast, es una experiencia para cuestionarte cosas, para sentirte acompañado y para salir distinto. Si alguna vez este proyecto te ha aportado algo, me encantaría verte allí. Las entradas ya están a la venta. Teatro Marquina, 17 de enero. Nos vemos en Madrid. Doctor Javier Quintero, ¿qué tal? Hola, buenos días, Uri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Razonablemente bien. Un poco cansado, he madrugado para venir a verte, Bien. Lo cual siempre tiene su punto. Perfecto, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias por viajar y por atreverte también a hablar de algo tan importante como es la mente, desde un punto de vista que tú estudias y que tú trabajas como médico, como psiquiatra. ¿Cuánto hace que ejerces de psiquiatra? Pues yo te diría que toda mi vida, ¿no? Es decir, realmente yo hice la residencia entre el año 98 y 2002. Es decir, que podemos decir que yo empecé a trabajar ya como médico especialista a partir del 2002, pero esos 4 años de mi formación de residente de psiquiatría, evidentemente en el Hospital Ramón y Cajal, pues yo ya empecé a tener ese trato. Pero mi padre era psiquiatra, lo cual implica que yo ya he tenido esa capacidad de observar la salud mental o entender la salud mental, y en mi casa, de alguna forma, mi padre, sus colegas y tal, yo tenía la oportunidad, un privilegio, ¿no?, de sentarme en la cena con grandes psiquiatras de la época de mi padre y grandes médicos en general, con lo cual la pregunta es difícil de contestar porque formalmente es el año 2002, pero desde mucho antes yo ya tenía este mundo, yo ya escuchaba esto de la salud mental, la neurosis y todas estas cosas venían, ¿no?, en mi día a día. Yo creo que actualmente hay una corriente en la que estar saludable no es solo tener un buen físico, tener una buena apariencia incluso, estar con unos marcadores biológicos correctos, sino también tener la cabeza en su sitio, la cabeza bien amueblada. Y hoy me gustaría ir por ahí contigo, ¿no? Porque este podcast se llama La Fórmula del Éxito. Y la fórmula del éxito pasa por muchas cosas, pero últimamente, sentándome con expertos, con gente como tú, una de las cosas que primero tenemos que entender, atajar si hay algún problema, es la cabeza. Y como psiquiatra me gustaría que me dijeses cómo ves tú el momento que estamos viviendo de mucha gente triste, mucha gente sola y mucha gente deprimida. Fíjate, Uri, hay una frase que yo repito mucho, ¿no?, que no hay salud sin salud mental. Es decir, que yo puedo tener un cuerpo perfecto, unos marcadores biológicos, todos dentro de los parámetros saludables, pero si eso no lo acompaño de una buena salud mental, evidentemente no va a funcionar. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya nos plantea que lo de la salud es una parte física y otra parte mental y luego la parte social, ¿no? Es decir, que es algo que en mi vida ha sido muy importante y he hecho bandera de esto durante muchísimos años, en el sentido donde esto no solo va de la ausencia de enfermedad, sino va de algo más, ¿no? Y por eso, de alguna forma,
creo que es importante muchas veces poner en valor, ¿no? El cuidado de la salud física y de la salud mental. Pero ojo, tampoco es tan diferente. Es decir, muchas veces cuando la gente dice, no, ¿y qué hay que hacer para cuidar tu salud mental? Pues hay que hacer muchas cosas, pero vamos a empezar por lo más fácil, ¿no? Que es dormir bien, comer bien y hacer ejercicio, ¿no? Que eso ya nos da una base, ¿vale? Para un concepto mucho más holístico, mucho más global de la salud, que de alguna forma también va a cuidar, por supuesto, mi salud física, pero como no mi salud mental. Y luego a partir de ahí, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros vamos viendo, ¿no? Y quizás es algo que veníamos comentando los profesionales y que veníamos viendo desde antes de la pandemia, que había un cambio en ese fluir, ¿no? En esas incidencias en los trastornos emocionales. Y fue la pandemia lo que lo puso todo patas arriba, ¿no? Mejor dicho, después de la pandemia, ¿no? Cuando de repente empezaron a dispararse, ¿no? Determinadas incidencias de trastornos emocionales. Y me gustaría diferenciarlo porque de alguna forma, digamos, las grandes enfermedades mentales no han cambiado su prevalencia, ¿no? La del trastorno bipolar, la esquizofrenia, incluso la anorexia nerviosa, que la gente piensa que hay más. No, es la misma a lo largo de los años. El TDAH no ha cambiado. Lo que sí que está cambiando son los trastornos emocionales. Es la situación donde empezamos a tener más ansiedad que nos genera disconfort, más impacto emocional en forma de una tristeza, una depresión que no somos capaces de manejar. Eso sí que es donde realmente los datos nos dicen que hay mucha más gente pasándolo mal. Claro, pero en ese sentido, esos trastornos, la hiperactividad, la ansiedad, la tristeza, son trastornos que no vienen porque sí. Son adaptaciones a algo. Es decir, vienen no porque las tengas dentro, más bien sino serían desadaptaciones a algo, ¿no? Es decir, que muchas veces, fíjate, yo como se lo explico a mis alumnos en la Facultad de Medicina, hay una cuestión que tiene que ver con las estrategias de afrontamiento, ¿no? Y hay dos factores muy importantes, ¿no? La frustración y la adaptación, ¿no? Es decir, que de alguna forma lo que vamos viendo es, sobre todo en población más joven quizás, ¿no? En adolescentes, adultos jóvenes, que se condicionan dos cosas, ¿no? Por un lado, menos estrategias de afrontamiento. Es decir, hemos generado un espacio en la adolescencia, una infancia, ¿no? Muy agradable, muy cómodo, muy protegidos, quizás podríamos decir incluso sobreprotegidos, lo cual ha hecho que cuando hemos quitado esa protección, si quieres llamarlo incluso un tanto artificial, a los primeros golpes de la vida ya no han sabido qué hacer con ellos, ¿no? Y por otro lado tenemos la frustración, ¿no? Que la frustración no es ni más ni menos que cuando mi expectativa no alcanza la realidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí empezamos a entremezclar dos situaciones que si yo no soy capaz de manejarlas, van a tener un impacto emocional en mi día a día. Y si no sé qué hacer con eso, efectivamente, es cuando se me va a ir de las manos esa gestión de la ansiedad, que no nos olvidemos que la ansiedad es una emoción normal. Es una emoción normal que aparece cuando yo identifico una amenaza, falta de información o aumento de exigencia. Cuando yo identifico algo que implica eso, una amenaza, me tengo que activar para gestionar, para afrontar esa amenaza. Ya veremos si mediante lucha o huida o algo distinto, ¿no? También cuando hay un aumento de exigencia. Mañana tengo un examen, me agobio porque mañana tengo un pico de trabajo que tengo que saber sobrellevarlo y poner mi mejor versión o sacar el mejor rendimiento a mi día de estudio. O la falta de información. No sé qué me pasa, ¿no? Voy al médico, me van a diagnosticar algo. Esa ansiedad hasta que me dicen cuál es mi diagnóstico, esas son ansiedades rigurosamente normales. El problema es cuando la percepción de amenaza, la percepción de aumento de exigencia o la falta de información son procesos internos. Y yo estoy dándole categoría de amenaza a algo que en realidad no lo es. Es decir, si yo ahora cuando terminemos el podcast salgo a la calle, veo una sombra y pienso que es un león, mi respuesta será león, aunque sea un gato. Y eso es lo que muchas veces distorsiona y que distorsiona nuestras respuestas emocionales a cosas que hay en nuestro día a día, a lo que nosotros le estamos dando un peso diferente. Y eso nos lleva a la otra parte, que es la frustración. Como decía antes, la frustración es cuando mi expectativa no alcanza la realidad. Y lo que me doy cuenta una y otra vez con muchos pacientes es que se empeñan en que cambie la realidad en lugar de intentar cambiar su expectativa, ¿vale? Es decir, que de alguna forma, ¿no? La realidad lo cambia y esto hace que estén crónicamente frustrados, ¿no? Eso pasa mucho en las relaciones interpersonales, ¿no? Tengo una pareja y mi pareja no hace lo que yo creo que tendría que hacer. Diciendo, tienes dos opciones, cambia de expectativas o cambia de pareja, porque tu pareja no va a cambiar, ¿no? Es decir que, entonces, en esas dos dinámicas, esos dos vectores, hay muchas más, ¿no? O muchos más, pero esos dos vectores son claves para entender por qué en los últimos años vemos mucha gente frustrada y nos lo cuentan en términos de ansiedad,
o de alguna forma sobrepasadas por las situaciones y nos lo cuentan en términos de lo que ellos llaman depresión, pero que en realidad sería una tristeza. Porque la diferencia fundamental entre la tristeza y la depresión no está en la calidad del síntoma, es decir, no está en lo triste que yo me siento. O sea, no está en cuán triste me siento. O sea, porque me puedo sentir muy triste. Mi padre falleció hace 2 meses, estoy triste. Absolutamente normal. Pero no creo que esté deprimido. No lo parece. Porque la diferencia entre es lo que yo llamo la triple A, ¿no? La anedonia, la apatía y la bulia. Es decir, la incapacidad para disfrutar con lo que yo disfrutaba antes, la falta de ganas para hacer lo que yo hacía antes y la falta de impulso para hacerlo. Eso es la depresión, no estar triste. Yo puedo estar triste porque se ha muerto mi padre y esto es rigurosamente normal. O puedo estar triste porque me ha dejado mi pareja y eso es rigurosamente normal. Lo que no es normal es que eso me incapacite para llevar mi vida sin ganas, sin fuerza y sin capacidad de disfrutar con lo que antes disfrutaba. Esas son las cualidades distintas. Déjame contarte algo un segundo, y es que esto es muy importante, porque este año cerramos el año con 1 millón de suscriptores, y esto no va solo de números, va de constancia, de decisiones y sobre todo de estructura. La fórmula del éxito ha crecido mucho, y cuando algo crece o se ordena o se rompe. Yo grabo en estudios, en teatros, viajando por el mundo, con equipos distintos, invitados distintos, ritmos distintos, y para que todo funcione necesito tener claridad y control. Por eso quiero agradecer de verdad a Odoo, porque ha sido una parte clave para organizar el proyecto desde dentro. Los procesos, el equipo, los tiempos, la visión. Odoo me ha ayudado a hacer mucho más ruido. Me ha ayudado a hacer las cosas mejor, a tener una estructura sólida que me permite crecer sin perder libertad. Gracias a Odoo por el compromiso, por acompañarnos este año y por ser parte del camino que nos ha traído hasta aquí. Si tú también quieres construir, únete a Odoo. Tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Cerramos el año con 1 millón, pero lo importante es que lo cerramos bien construidos. Eso es muy interesante, doctor, pero hay un punto muy clave que para mí es fácil verlo y a lo mejor todo el mundo que esté escuchando o viendo el podcast le genera una imagen mental, ¿no? Yo veo mi bíceps y entiendo que mi bíceps está muy musculado o poco musculado y sé que para muscularlo debo hacer un ejercicio y una alimentación que me llevarán a muscularlo. Es decir, tengo que ir al gimnasio, tengo que comer proteína, tengo que hacer ciertas cosas para que eso esté bien. Tengo que hacer unos ejercicios y sé que tengo que hacer. ¿Hay algunos ejercicios mentales que me lleven a salir de esa depresión, a salir de esa ansiedad? ¿Hay una gimnasia mental desde el punto de vista psiquiátrico o diario que podemos hacer o un protocolo diario para estar mejor o más fuertes mentalmente? Me vas a permitir hacer un matiz, ¿no? Por favor. Porque me dices que para cuidar el bíceps vas al gimnasio, pero si el bíceps estuviera roto, tendrías que ir al fisio, tendrías que ir al traumatólogo para que te lo arreglaran, ¿no? En ese sentido, una cosa es lo que te puedo explicar cómo, de alguna forma, sin un problema, sin una depresión o un trastorno de ansiedad, podemos hacer para cuidar nuestra salud, para cuidar el bíceps. U otra cosa diferente, si tengo una lesión, entonces ahí hay que ir buscar a alguien que me ayude, un psiquiatra, un psicólogo o nuestro médico de cabecera, ¿no? Que eso es un punto, y perdóname, muy interesante porque yo veo la lesión aquí muy claramente, pero a lo mejor la lesión en la mente es como más difícil de que yo la pueda ver. Sí, porque efectivamente si tú vas y tienes una impotencia funcional, es decir, mueves el brazo y te duele, o vas al médico y te dice, oye, tienes el azúcar alto, es decir, es como más fácil de objetivar, ¿no? Y aquí vamos al término subjetivo, ¿no? Pero yo muchas veces lo comparo con el dolor, ¿no? Es decir, el dolor, ¿cómo calificamos el dolor, ¿no? Es decir, en realidad el dolor es otra experiencia subjetiva. Hay gente que con la misma intensidad o con el mismo evento viven el dolor de manera diferente, ¿no? Entonces, hay experiencias subjetivas, también los hay en otros aspectos, no solamente en los aspectos emocionales, ¿no? Sino a veces con el dolor. Es cierto que nosotros no tenemos esa capacidad de alguna forma de pedir la depresina en sangre, ¿no? Eso no existe, ¿no? Pero, imagínate. Claro, sería estupendo, déjame decirte. Tenemos un proyecto muy bonito buscando marcadores, pero tiene que ver más con inflamación y demás, pero bueno, eso es otra historia. Es decir, que intentamos buscar aquellos marcadores que nos permitan de alguna forma aterrizar, objetivar este tipo de cuestiones. Pero una de las cosas maravillosas de la psiquiatría es que es la vivencia subjetiva. Es decir, lo que a uno le parece una cosa, a otro le puede parecer diferente. Pero en realidad el nexo común es la interferencia funcional. Es decir, cuando eso que te ocurre no te permite hacer. Es decir, cuando ese bíceps no te permite funcionar, pues evidentemente es distinto. Y esto nos lo llevaríamos distinto, de una manera diferente, ¿no? A que un jugador de primera división
cualquier microlesión no le capacita, no le inhabilita para jugar a su ritmo, ¿no? Pero probablemente yo con un aductor un poco lesionado puedo hacer mi vida sin problemas, ¿no? Es decir, que también es importante valorar un poco el contexto en el que nos movemos. Entonces, en ese sentido, es diferenciar, ¿no? Cómo cuido mi salud mental, cómo cuido mi salud física. Y otra cosa diferente es cómo trato un trastorno mental, Totalmente. que eso de alguna forma requeriría una ayuda, un apoyo por parte de un profesional capacitado. Entonces tendríamos que valorar, en un primer momento, evidentemente, dónde estamos, en qué punto estamos. Si tienes un trastorno, evidentemente tienes que curar eso y después trabajar para tenerlo mejor. Y si estás bien, pues podrías hacer unos ciertos protocolos que te funcionasen. Y yo escuchaba en algunas charlas que tú diste, doctor, que hablabas, por ejemplo, del primer momento de la mañana. Yo me levanto y lo primero que hago es ver un mensaje de mi jefe que me dice: el documento no está en mi mesa. ¿Dónde cojones está el documento? Y ya... Claro, yo siempre digo que todo buen día tiene un buen comienzo, con lo cual implica que muchas veces el levantarnos y lo primero que tiende a hacer la gente es consultar el móvil. Me parece que eso es algo manifiestamente mejorable. Es decir, que darte un tiempo para reconectar, para despejarte, hacer algún ejercicio de estiramiento, respirar. Yo siempre digo que el móvil no debería aparecer hasta después de ducharte, hacer toda la ruta de higiene, el ritual de higiene que tengas por las mañanas, ¿no? Es decir, que tengas un tiempo. ¿Cuánto? Bueno, pues hay gente que dice, pues siempre digo lo mismo, diciendo, es que no me da tiempo, levántate antes, esto es muy fácil. Vamos a planificar un ritual de las mañanas de 5, 10, 15 minutos. No te falta mucho más. Por favor, ¿lo puedo hacer mañana? Por supuesto. El que tú me digas, ¿eh? No, el que a ti te sienta bien. No, fíjate, una de las cosas que es importante en esto es que no existe una receta universal. No hay café para todos. No hay, si nos fuéramos a tomar, yo siempre digo lo mismo, me encanta ese ejemplo, porque si nos fuéramos a tomar un café, nos sentamos 5 a tomar un café y salen 5 cafés distintos. Y es la combinación de 3 elementos, café, leche y un edulcorante, ¿no? Pues no habría 3 cafés iguales. No habría 2 cafés iguales. Con lo cual, ¿cómo vamos a conseguir algo tan complejo como es el cuidado emocional, el cuidado personal, que lo que a mí me sirva, te sirva a ti? Eso es muy difícil. O sea, yo lo que creo que cada uno tiene que encontrar ese punto de rutina, ¿no? Y esa idea, yo creo que pasa, pues, esa frase que yo repito mucho, en mi último libro lo planteaba, el cómo estás. El cómo estás yo lo planteo muchas veces como la puerta de entrada a la autoconciencia, a la conciencia de uno mismo, ¿no? Es decir, el cómo estás es la oportunidad que te da tu vecina en el primero cuando sales por la mañana y te pregunta cómo estás y tú le contestas bien, gracias, y sigues avanzando sin pararte a pensar realmente cómo estás. En realidad te da una oportunidad maravillosa para conectar con cómo te encuentras. Porque eso te permite decir, ¿y hoy cómo estoy? Pues hoy estoy cansado, estoy triste, estoy preocupado, no, de alguna forma... Pero te imaginas, ¿no? Que te lo pregunta y tú dices, me encanta que me hagas esta pregunta, estoy hecho una mierda. Porque tengo que hacer una reunión ahora que no me he preparado, mis hijas están llorando y tengo que ir a hacer la compra. Además, el constructor me ha dicho que el piso aún no está listo. ¿No? Imagínate, ¿no? Que le bueno, en ese equilibrio yo os lo planteo como un ejercicio de autoconciencia, no de una forma de contárselo a los demás, ¿no? Y cuando yo lo abordo esto en el libro, digo, no hace falta que contárselo, le podemos seguir contestando con el automatismo social, bien, gracias, y hemos quedado estupendo. Pero eso no quita que tengas un momento para tomar conciencia de realmente cómo estás. En vez de contestar bien, no, para y pregúntalo. Y a mí me parece súper interesante, porque al final dices, no, pues esto es lo mismo que levantarme por la mañana, como decíamos antes, y esos primeros minutos, tomar conciencia y meditar un poco. Sí, es estupendo. Eso es igual. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo lo hago todos los días a las 6 de la mañana cuando me levanto y le dedico esos 5 minutos a respirar, a meditar, a tomar conciencia de mí mismo, lo hago y al final eso acaba siendo un hábito y es maravilloso que de alguna forma me sitúa más o menos en el mismo contexto. Que a lo mejor es distinto a las 12 o a las 5 de la tarde o a las 8 de la tarde, cuando vuelvo a casa y me encuentro con el panadero que me dice, hombre, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo le puedo contestar bien, gracias, y aprovecho y digo, oye, ¿qué tal me ha ido el día? ¿No? Porque realmente vamos muchas veces en piloto automático, entonces ese piloto automático nos permite hacer pero no pensar, ¿no? Entonces vamos haciendo, pero no vamos tomando conciencia de lo que hacemos. Entonces, al final, la salud mental es un entrenamiento, no un milagro. O sea, tú te levantas y te puedes tener esa rutina que ya te predispone a tener un día mejor, pero es un compromiso que tienes que tener tú también contigo mismo. Sin duda. Es decir, al igual que hay gente, hablamos de salud física, la forma de intentar comparar salud física y salud mental, ¿no?
hay gente que, joder, yo qué sé, que la naturaleza les ha adoptado con una biología maravillosa. Da igual lo que hagan, da igual lo que coman, que siempre se les ve estupendos, ¿no? Y hay gente que nos tenemos que cuidar mucho y el día que nos saltamos 2 días seguidos nuestro plan de comidas tal y cual, nuestra báscula nos lo recuerda, ¿no? Es decir, que es cierto, y hay gente que tiene, joder, nace con un optimismo vital, con una resiliencia innata y que la vida parece que no pasa por ellos, ¿no? Y hay gente que le cuesta, ¿no? Lo cual no quiere decir que no puedan. Es decir, hay gente que le va a costar más y nunca vamos a conseguir quizás unos umbrales óptimos, por decirlo de alguna forma, universales. Pero desde luego podemos mejorar nuestro umbral, que eso es muy importante. Es decir, que de alguna forma a lo mejor si mi objetivo es pesar 70 kilos, lo llevo crudo, pero mi objetivo es pesar 1 kilo menos, ¿no? Entonces a partir de aquí, pues lo mismo, ¿no? Si mi objetivo es llegar a un estatus de bienestar emocional, a lo mejor inalcanzable para mí, pero sí que puedo estar un poquito mejor mañana de lo que estoy hoy. Y quizás el mes que viene un poquito mejor. Con lo cual al final, quién sabe si consiga llegar a ese bienestar en un tiempo X, ¿no? Yo tenía en la Facultad de Periodismo un profesor, Robert Colvinen, que en la asignatura de documentalista, de documentación, ¿no?, decía que el exceso de información produce desinformación. ¿Tú crees, doctor, que actualmente estamos creando una sociedad con cerebros sobreestimulados? Es decir, igualmente, y volvemos a la mañana, ¿no? El mensaje que tienes de tu jefe es un mensaje que ahora a través del móvil te puede llegar justo al levantarte. Si no lo tuvieses en tu mesita de noche, ese mensaje llegaría cuando llegas a la oficina. Al igual que las imágenes de las redes sociales, de las vidas perfectas, de los cuerpos perfectos, de las parejas perfectas. Todos esos mensajes calan en nuestro cerebro. Estamos totalmente sobreestimulados con esto, ¿no? Y a lo mejor en el tuyo y en el mío menos, pero en este chico, esta chica de 20 años o de 17 que nos están viendo el podcast, mucho más. Porque están construyendo un modelo. Entonces, en realidad, pues a mí a lo mejor tengo ya 50, con lo cual ya mi capacidad de cambiarse la que es y llega a un punto de mi vida donde estoy feliz con lo que tengo y no quiero nada más. Me refiero que eso cuando estás construyendo, ¿no?, ese proceso de la adolescencia, que no termina en los 18, termina un poquito más adelante, tiene mucho más impacto. Ya no te cuento si le dejamos tener acceso infinito a redes sociales a niños de 11, 12, 13 años, que eso me parece un disparate. El estrés del autocuidado, ¿no? Es decir, de repente, ¿no?, hay mucha gente que vive con estrés el cuidarse, ¿no? Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacerlo de más allá, tengo que ir a yoga, pero vamos a ver cómo me estás contando con ese nivel de angustia que no llegas a tu clase de yoga. O sea, no puede ser. O sea, tienes que verlo de otra forma, ¿no? Hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Es decir, hay cosas que de alguna forma nos condicionan, ¿no?, esa forma de hacer las cosas. Y luego otra pequeña cosa que a mí últimamente me has definido muy bien, porque al final es esa hiperconexión en realidad genera micro puntos de estrés. Es decir, a lo largo de un día cualquiera puede recibir 200 WhatsApps, emails, notificaciones, lo cual implica que son 200 momentos en los que tu cerebro está obligado a desconectar, reconectar, ¿no? Es decir, que de alguna forma son poco importantes cada uno de ellos, pero acumulados no nos permite. Primero, nos perdemos mucha eficiencia, ¿no? Cuando estás trabajando, estás haciendo una tarea, que de repente tengas constantes estímulos que te distraen, porque ten en cuenta que tú estás escribiendo un informe o escribiendo un artículo y de repente, pum, te da un mensaje, ¿no? Diciendo, no le voy a hacer caso, ¿no? Pues ya sabes que ha entrado, con lo cual ya te ha distraído. Y entonces, bueno, voy a ver si es importante, ¿no? Entonces tienes que verlo, analizar si es importante o no. Y digo, no es importante, no voy a contestar ahora. Sí, pero ya te ha desconectado. Entonces ya has tenido que hacer un esfuerzo de desconexión y reconexión. No te cuento ya si de repente, espérate, que es mi jefe, le voy a contestar que en 5 minutos se lo mando. Entonces ya te saca de la tarea. Eso antes, tú salías de tu trabajo y el ratito que ibas a casa, pues si era muy importante, te llamaban al teléfono de casa. Pero el ratito que ibas de casa a trabajo, trabajo a casa, ahí nadie te localizaba, nadie, entre comillas, te molestaba. Rompía, ¿no? Nadie te molestaba. Efectivamente. Antes eso ocurría en los aviones. Ahora ni siquiera, ¿no? Ahora también tenemos capacidad de estar conectados en los aviones, ¿no? Que a mí me encanta la hiperconexión. O sea, creo que es fantástico que tú llegas antes hoy a Barcelona para hacer el podcast y decimos, oye, pues podemos estar y hacerlo media hora antes y perfecto. Uh-huh. Pero si no,
el mensaje de mi vecina, que es un mensaje absurdo, o te ha llegado un paquete, lo tengo yo, recógelo luego. Ok, pero ya no le he respondido a mi vecina, a lo mejor se va, tal, no sé qué, ya me genera una frustración de no haberle respondido, y es como pequeñas cosas que van mermando espacio en mi cabeza. O sea, van cogiendo espacio, cosas, basura, mierda, que no puedo quitar, ¿sabes? Fíjate, me encanta el término basura, ¿no? Porque fíjate, nosotros tenemos, y siguiendo un poco con el símil, ¿no? Entre lo físico y lo emocional, ¿no? Todos tenemos meridianamente claro que no hay que comer comida basura, ¿no? Esa cantidad, es decir, no quiere decir que no puedas un día irte a una hamburguesería de comida rápida y, venga, pues un día te tomas una hamburguesa, tal, fenomenal. Pero no es una buena idea, ¿vale? Estar constantemente con ese tipo de alimentación, ¿vale? Pero nadie nos ha advertido de lo complicado y lo peligroso que son los contenidos basura que entran en tu cabeza, que entran en tu cerebro, ¿no? Que eso lo vemos a través de ¿qué? De microdosis de información o de desinformación, como decía tu profesor, donde al final entran, ¿no? A través de, bueno, pues notificaciones que te aparecen, mensajes que te llegan, alguien que te reenvía una noticia o un comentario, un meme. Es decir, de repente hay muchísima información de baja calidad o de datos de baja calidad que en realidad es ruido, que como bien dices acaba ocupando espacio, ¿no? Claro. Dices, el saber no ocupa lugar, ¿no? Pero lo que ocupa lugar es la emoción que genera el saber, ¿no? Eso sí que es de alguna forma. Totalmente. Y eso creo realmente que necesitamos a alguien como un entrenador personal que nos ayude a gestionar todo eso. Porque yo muchas veces, si tengo mi agenda y veo las tareas que tengo que hacer y veo a lo mejor un espacio en blanco en mi agenda, digo, tengo tiempo para poner otra reunión o tengo tiempo para quedar con esta persona a hacer un café. Pero realmente que el espacio en blanco de mi agenda signifique que no tengo nada a esa hora, no significa que tenga tiempo para hacerlo, porque efectivamente estoy con la mente hiperatareada haciendo otra cosa, que realmente eso no cabe ahí. Pero como yo veo un espacio en blanco, lo meto. Y eso ya me genera la muerte. Fíjate, yo tengo un amigo que está ya, bueno, le ha ido bien y demás, está en otra liga, como quien dice, que vive fuera de España y cuando viene oye, Javier, quedamos tal, no sé qué. Y entonces le digo, bueno, oye, cuéntame tú, ¿cuándo quieres que nos veamos? Y dice, no, Javier, dímelo tú, porque yo soy dueño de mi agenda, tú no. Con lo cual tú dime qué huecos tienes y yo me adapto, ¿no? Yeah. Es decir, en ese sentido, ser dueño de tu agenda, que es una frase de mi amigo Juan, me encanta. O sea, y yo no soy dueño de mi agenda. O sea, me encantaría llegar a ese punto, ¿no? Es decir, yo tengo hay mucha gente que se mete en mi agenda y me coloca cosas y a veces cosas en donde dices, pero aquí ya no me cabe más. Sí, no, pero haz ese informe, un paciente, no, es que el paciente está llamado que no está bien, que si le puedes ver, no, pues venga, pues ponme la última hora. Es decir, al final es toda una dinámica donde, bueno, siempre cabe un poco más, ¿no? Como quien dice, bueno, hasta cierto punto. Claro, la mente necesita que le digas que no a muchas cosas, entiendo, para poder... Es entrenamiento de la asertividad. Es decir, si tú realmente eres consciente de lo que quieres, y fíjate, antes comentábamos antes de sentarnos en el micro la necesidad del éxito y el propósito, ¿no? Es decir, si tú tienes muy claro el propósito, es decir, qué es lo que quieres, de repente ves que hay cosas que suman y cosas que restan. No quiere decir que de repente nos transformemos en unos seres egoístas donde todo tiene que ver con mi propósito, ¿no? Pero hay veces que te cargan cosas, ¿no? Y a veces le planteo a mi equipo, ¿no? Oye, ha dicho no sé quién que esto es urgente. Y digo, pues ¿urgente para quién? ¿Para él o para nosotros? ¿No? Pues no es lo mismo, ¿no? Porque si es su urgencia, habrá que ver cómo lo gestionamos, y si es nuestra urgencia, la categoría es otra. Entonces, muchas veces eso es algo que también uno tiene que aprender a diferenciar, ¿no? Lo que es urgente de lo que es importante. Claro. Y lo que es importante para mí y lo que es importante para los demás, ¿no? Y a veces, ojo, porque eso no quiere decir que yo solo hago lo que es importante para mí. Porque si es importante para otra persona que es importante para mí, adquiere tanto o más importancia que si fuera importante para mí. Eso es muy interesante, porque muchas veces lo importante aniquila, o mejor dicho, lo urgente aniquila lo importante. Sin duda. Todo es urgente. Porque yo vivo en la... O sea, tengo muy en la cabeza la idea del burro con la zanahoria delante que se la intenta comer y nunca se la come, y por eso avanza, ¿no? Es un poco eso. Lo importante va generando el camino como si fuera esto un Zelda, ¿no? o un videojuego que va creando mientras avanzas, ¿no?
la realidad. Entonces, muchas veces vamos como en un piloto automático que no sabemos a dónde vamos y han pasado 5 horas, 5 meses o 5 años y dices, ¿qué cojones hago aquí? Cuando antes tenías 5 inputs diarios de información o de alguien que te pedía algo, un mensaje, tal, pues entonces podías gestionarlo de una manera fácil. Cuando son 200, ¿no? Es muy difícil de ordenar todo eso. Entonces, eso me acuerdo también de otra anécdota hace un tiempo, cuando de repente me llama, estaba trabajando en un proyecto de investigación y entonces me manda un correo alguien, ¿no? Que yo no debí, se me pasó, y en me llama como enfadadísimo a las horas, me dice, oye, te manda un correo que era urgente. Digo, ostras, no lo he visto. Entonces pongo su correo, o sea, pongo su nombre y urgente. Y me salen 10 correos en la última semana urgentes. Diciendo, ¿cuál es el problema? Si tú todo me lo mandas como urgente, cuando un día me lo mandes como urgente, eso es lo del Pedro y el Lobo. Es decir, llegará un día donde será urgente de verdad y ya no te haré caso. Porque claro, si todo tú me lo planteas como urgente y luego realmente no lo es, ¿qué ocurre? Pues que viene el lobo y cuando viene el lobo de verdad, pues no subo. Es decir, ese es el problema, ¿no? Que la gente cree que la forma de conseguir que tú hagas lo que ellos quieren es meterte esa carga emocional de, oye, que esto es urgente. ¿Pero es urgente? ¿Qué es urgente? Porque no es lo mismo urgente que importante, como decíamos antes. Y eso es fatal, porque eso a mí no puedo con eso. O sea, me anula muchas cosas que a lo mejor realmente sí que debo hacer y debo atender, de verdad. Pero voy en la superficialidad de la urgencia, ¿no? De apagar fuegos, de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pim, pim, pim. Fíjate, a mí haber estado 5 años llevando un servicio de urgencias de psiquiatría me permitió claramente jugar mucho mejor esa partida, ¿no? Es decir, ¿qué es urgente, ¿no? Porque de repente entraba gente en la urgencia que su urgencia era que llevaba 5 días sin dormir bien y había gente que entraba en urgencias con un impulso en ese momento de quererse quitar la vida, ¿no? Entonces, evidentemente, había veces que decías, espérate, es que no es la misma urgencia, ¿no? Y esto, de alguna forma, te va reposicionando y te va dando cuenta de que las urgencias del otro también las puedes estratificar, ¿no? Es decir, que de alguna forma no todo es igual de urgente. Ojo, y el que entraba con 5 días durmiendo peor, su demanda era aparentemente mucho mayor, porque venía muy exaltado, Muy porque agitado. esto no podía ser así, ¿no? Y cuando rascabas un poco, realmente no era urgente. Bueno, mala suerte, vamos a buscar una solución, pero no hacía falta resolverlo ahora, mientras que la otra persona venía como calladita, silencio, acompañado, wow, y había que ayudarle ya, no luego, ya. Doctor, ¿a qué te refieres cuando hablas de la regulación emocional? Pues mira, la regulación emocional tiene que ver con entender mis emociones, ¿no? Mis emociones es el lenguaje de mi cerebro que hace cuando procesa lo que pasa alrededor y me da una respuesta inmediata. Es decir, lo del Big Data no lo inventaron a los informáticos, lo inventó el cerebro, lo inventó la neurociencia. De hecho, por eso se llama procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Es decir, las redes neuronales, ¿no? Que es la forma en la cual las redes neuronales es la forma en la cual los informáticos están intentando entender, ¿no? Cómo nuestro cerebro procesa información. Nuestro cerebro es la pera, es decir, está generando millones de inputs simultáneos, pero solo un pequeño porcentaje de la información nos la pone en plano consciente. Es decir, cuando de repente identificamos algo que nos puede generar rechazo, miedo, preocupación, pena, pues de alguna forma nos lo traducen emociones, ¿no? Porque de alguna forma necesita de nosotros que reaccionemos, no que empecemos a pensarlo. Es decir, esa es la emoción. Y de esa emoción, luego nosotros, lo que hace nuestro cerebro con esto es decir, oye, ponte atento a esto, presta atención a esto. Le prestamos atención y a partir de aquí nosotros lo analizamos. Entonces, a partir de aquí somos capaces de procesar esa información. Ya nos lo llevamos a la parte prefrontal, es decir, a la parte racional del cerebro y valoramos, ¿no? Es decir, vas por la calle, ¿no? Pasa algo, te pega un susto, te das cuenta que eso es un gato saltando, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues ya te relajas y sigues, ¿no? Pero el susto tú lo has llevado. Ahora, si en vez de ser esto hubiera sido un león, como decíamos antes, pues, digamos, la emoción hubiera salido, de alguna forma no se hubiera calmado en ese punto, ¿no? Es decir, nuestro cerebro te dice, oye, presta atención a esto, ¿vale, Uri? Y luego ya decides, ¿no? Bueno, pues esa es la emoción. ¿Cómo regulamos las emociones? Tomando conciencia de las emociones. Es decir, cuando yo soy consciente de por qué me preocupo, por qué me siento triste, por qué estoy preocupado, por qué estoy ansioso, por qué estoy melancólico, porque eso me permite intentar entender tanto el origen de la emoción como la respuesta más adaptativa. Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer mejor para regular las emociones? La gente piensa que puede regular las emociones sin entenderlas y eso no funciona.
Yo vuelvo al punto del libro, al título del cómo estás, ¿no? El paciente llega a la consulta, se sienta, ¿cómo estás? Bien. Digo, si estás bien, ¿qué estamos hablando tú y yo hoy? No, entiéndeme, doctor. Entonces, muchas veces la gente te lo intenta explicar y además es una situación muy curiosa, ¿no? Porque dicen, no, yo sé cómo me siento, pero no te lo sé explicar. Si no me lo sabes explicar es porque no sabes cómo te sientes. Claro que tienes la emoción, claro que lo notas, claro que lo sientes, pero no eres capaz de ponerlo, no eres capaz de coger esa emoción que está en una parte más profunda de tu cerebro y llevártela a darle sentido en esa corteza prefrontal más racional, en la cual, porque yo muchas veces les explico a mis pacientes, es que no me lo tienes que explicar a mí. Mientras que me lo estás explicando a mí, en realidad quien le está entendiendo lo eres tú. O sea, yo sé cómo te sientes. O sea, yo tengo muy claro. O sea, yo te podría explicar cuáles son las sensaciones o las emociones que tienes ahora. ¿En serio? Sí, claro. Con mis pacientes, cuando me están contando lo que les ocurre y demás, le puedo poner en palabras lo que me quieren contar. Pero les haría un flaco favor, porque ellos necesitan ese proceso de coger esa emoción, llevársela al córtex prefrontal, entenderlo para podérmelo explicar a mí, que en realidad no me lo están explicando a mí, se lo están explicando a ellos. Entonces, en el momento que se lo explican, o en el momento que tú eres capaz de explicar, ¿no? Estoy triste porque, joder, sí, lógico, ¿no? Se ha muerto mi padre hace 2 meses, pues es lógico sentir pena, sentir melancolía, tengo que colocar muchos recuerdos, ¿no? Eso es normal. El problema es si de repente me siento triste y no sé ni qué es tristeza porque me siento raro, no me apetece y no soy capaz de explicarlo. Claro, pero en ese sentido, imagínate que viene una madre con una hija, la hija tiene 14, 15 años y la hija no come. La hija tiene un trastorno alimenticio. Y el cómo estás es, estoy mal porque me veo al espejo, me miro al espejo y veo un monstruo. Ahí hemos metido un problema más complejo, porque si lo que quieres dibujar es una anorexia nerviosa, ahí tiene un problema de percepción, una distorsión del esquema corporal, una sobrevaloración de la delgadez, es decir, otra serie de síntomas que se escapan un poco de esa conciencia emocional y estamos ya en un... Es como si, no sé, es probablemente uno de los problemas más complejos que tenemos en psiquiatría, sin duda alguna, son esas chicas jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que a pesar de verse al espejo, y ellas se siguen viendo desproporcionadamente gordas cuando en realidad están con un peso casi insaludable, ¿no? Por lo bajo que es, ¿no? Qué barbaridad. Y eso es una distorsión, eso es un problema mental mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. Igual que otros trastornos, como decíamos antes, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, que tienen otra serie de condicionantes diferentes que aplican distinto. Es como si decíamos antes, ¿no? El bíceps y la rotura del bíceps. Estamos hablando de alguien que se lo ha roto, claro, y alguien que lo quiere muscular. Exacto. Es totalmente diferente. Al que se lo ha roto hay que operarlo, ¿vale? Tendrán que operar del bíceps y luego ya veremos qué tienes que hacer de fisio, rehabilitación y demás, ¿no? Y la otra opción es cómo lo cuidas para que ese bíceps funcione lo mejor posible, ¿no? Y puede ser que en un primer estadio, antes de la rotura del bíceps o antes de llegar a la anorexia nerviosa, haya algún síntoma, algún indicador, algo que tú digas, tengo que verlo, o tu pareja, o tu madre, o tu entorno diga, hey, red flag, vamos mal. Sin duda. Fíjate, en casi todos los trastornos mentales tenemos unos factores predisponentes, que estos están biológicamente determinados y tienen mucho que ver con tu genética. Hay unos factores detonantes, que son los que hacen que esa genética o esa predisponente se active. Sin esos detonantes, hay mucha gente que a lo mejor hubiera pasado toda su vida con ese riesgo de fondo, pero que no hubiera pasado nada. Esto yo, por ejemplo, lo aprendí cuando yo hice la mili. Yo hice la mili y fui médico en Burgos. Y entonces, de repente, llegaban muchos chavales que de repente llegaban allí, chicos jóvenes, 18, 20 años, y bueno, les veías, pues bueno, que habían salido de sus casas muchas veces con poca vivencia previa, y llegaban allí y tal, y empezaban a tener sus primeros escarceos con el consumo de drogas, el estrés y demás, y muchos se rompían. Otros, al contrario, esas primeras situaciones de estrés, pues de alguna forma y ese ambiente estructurado les aportaba valor, ¿no? El problema es cuál. Si supiéramos, ¿no? Si supiéramos mirando a los ojos, haciendo una prueba de genética o qué sé yo, para saber a qué persona le va bien, cuál y cómo, pues desde luego sería maravilloso. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el caso que decías antes de los trastornos de la conducta alimentaria, esos predisponentes están ahí. ¿Y cuáles son los detonantes? Pues a veces es una situación de una crítica inadecuada sobre el cuerpo de la niña, o un comentario jocoso o no tan jocoso, o a veces es una dinámica de presión, de estrés en el cole, de
acoso. Es decir, pero te diría que el 100%, es decir, medicina nunca es todo o nunca. El 99% de las veces encontramos un detonante. Un detonante que si no hubiera activado esa carga, a lo mejor eso no hubiera explotado. ¿Y en qué momento entra la medicación ahí para poder salir de un hoyo o para poder tratar una situación así? Y hablamos pues no solo de trastornos alimenticios, sino de conductas suicidas o de situaciones más complejas, ¿no? Paranoias, esquizofrenias. Bueno, depende, ¿no? Es decir, si hablamos de esquizofrenias, la medicación es imprescindible. Es decir, no se me ocurre una fórmula diferente que no sea un tratamiento farmacológico para tratar un cuadro como una esquizofrenia. En la anorexia no tenemos indicación como tal, no hay ningún fármaco que nos ayude a la anorexia, pero sí a algunos aspectos como puede ser un trastorno obsesivo, un trastorno depresivo, que de alguna forma están complicando el trabajo con esa personita con su problema de alimentación. Lo farmacológico es una decisión muy individual, muy analizar cada uno de los casos y ver qué nos aporta, ¿no? Yo muchas veces cuando llego a la decisión de en el plan de tratamiento incorporar una pauta farmacológica, hay que verlo por qué, para qué y cómo. Es decir, que de alguna forma es para qué quiero poner ese fármaco, cómo lo voy a hacer, ¿no? Y cuál va a ser un poco el objetivo que buscamos. Y eso es lo más importante al final. Es decir, que de alguna forma lo farmacológico, hemos mencionado la esquizofrenia, es otra cosa diferente. Evidentemente yo no se me ocurre otra forma diferente. De hecho, hay mucha gente que dice, no, ¿cuánto tiempo voy a tener que tomar la medicación? Bueno, después de un primer episodio, pues ya veremos y demás cómo evoluciona, pero pacientes, la esquizofrenia es un trastorno crónico y que en realidad rara vez va a ser capaz de... Otra cosa es que podamos ir reduciendo y manteniéndolo con dosis muy bajas, pero rara vez vamos a ser capaces de retirar el apoyo farmacológico, ¿no? Qué barbaridad eso. Bueno, el 1% de la población estable desde las primeras estadísticas de hace más de un siglo. Es decir, eso no ha cambiado en ese sentido, ¿no? Hay un porcentaje, 1% de los nuestros conciudadanos que se rompen. ¿Y por qué? Maravilloso problema o maravillosa difícil comprensión de lo interesante que es nuestro cerebro, ¿no? ¿Y has visto situaciones muy límite en estos... estamos hablando de patologías psiquiátricas, que para poder hacernos una idea, ¿no? de hasta qué límite puede llegar un trastorno así, de alguien que ha hecho algo, que tenga comportamientos... El 25 años de práctica profesional me da para tener un anecdotario extensísimo, ¿no? Situaciones muy complicadas. Yo llevo 5 años en la unidad de agudos y urgencias en la Fundación Jiménez Díaz, con lo cual en mi responsabilidad, llevando tanto la unidad de psiquiatría como en realidad todo el servicio de la Infanta Leonor, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Uh-huh. Y es una situación que ¿en qué punto están las familias para entender esa convivencia con alguien que tiene un trastorno así? Evidentemente, cuando tienes... Es clave trabajar con las familias y explicarles, porque hay un concepto que a mí me parece muy importante, siendo en el mundo emocional, que nos aleja un poco de esta profundidad de la psicopatología, que es la emoción expresada. Es decir, que es de alguna forma como el entorno ayuda a regular, ¿no? Eso lo estudiamos mucho en los pacientes con esquizofrenia, pero en realidad nos sirve muchísimo en otros contextos también, ¿no? La emoción expresada es cómo el entorno es capaz de tamizar o modular las emociones del paciente, ¿no? O sea, la empatía. No solo empatía. A veces tiene que ver con la sobrereacción, otras veces tiene que ver con la minimización, es decir, como de alguna forma es un concepto mucho más complicado que tiene que ver con la regulación emocional, ¿vale? Pero en este caso no es tu regulación emocional de cómo tú te sientes, sino cómo tú eres capaz de atemperar o gestionar las emociones del otro. Algo que sabemos que se ha estudiado muchísimo en pacientes con esquizofrenia es clave, ¿no? Y ahora cada vez lo estudiamos en más áreas del funcionamiento de las personas, donde sabemos que eso es clave también en cómo podemos ayudar a los demás, ¿no? No solamente es una parte de empatía, sin duda alguna, ¿vale? Pero también es una parte de regulación emocional, ¿no? La empatía es una respuesta quizás más automática, más de sintonía emocional con el otro, mientras que esta regulación emocional o esta emoción expresada también es mucho más, es una actitud, ¿no? Es algo, es un hábito un poco más trabajable, ¿no? Saliendo de todas estas patologías, que es algo evidentemente terrible para la persona que lo sufre, también las familias, en el caso médico esperemos también que se puedan encontrar paliativos para todas estas situaciones. Vayamos a cosas que ya no están en ese punto, ¿no? En situaciones que a lo mejor todo el mundo puede vivir, ¿no? Y hablábamos antes de la ansiedad, una
una emoción, una sensación que todo el mundo puede haber sentido en su vida. Yo, por ejemplo, he vivido varios momentos de ansiedad en mi vida. Un momento de ansiedad en el que además creo que sufrí un ataque de ansiedad, en el que tenía 28 años y estaba trabajando, pero me había dejado la novia que tenía en ese momento, el trabajo también estaba como ahí pendiente de un hilo, tenía como mucho estrés, veía como mucha responsabilidad, me hice pequeño y en un momento dado me dio un ataque de ansiedad. ¿Qué me está pasando? Pensaba que tenía un ataque al corazón, lo supe cómo manejar y nunca más volvió. La depresión, ¿no? Momentos en los que estás muy deprimido y lo hemos visto y que incluso pues dices, oye, pues no tengo ganas ni de tirar para adelante. Pero hay un sentimiento que a lo mejor mucha gente puede estar escuchando y viendo y sentirlo, que es esta palabra americana que es el burnout, ¿no? El exceso de autoexigencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos jugar con eso? Porque al final es como nuestro Pepito Grillo que nos está diciendo y acabamos quemándonos vivos. Fíjate, el burnout se plantea muchas veces como un síndrome de estrés que se dice quemado un poco por lo mismo que ocurre, ¿no? Cuando se quema un bosque, ¿qué ocurre? Pues no lo hemos prevenido o no ha funcionado bien y de repente va a tardar mucho tiempo en recuperarse, ¿no? En realidad es un poco una situación como muy específica, ¿no? Es decir, realmente, al igual que la gente utiliza el término de estoy deprimido con cierta ligereza, el término burnout también lo utilizamos a veces con cierta ligereza, ¿no? Porque gracias a Dios es mucho menos prevalente de lo que parece, porque es el bosque que se quema. Es decir, cuando vemos un paciente con un burnout, en realidad se ha quemado. Es decir, vamos a tardar mucho tiempo en recuperar ese bosque. Es decir, que lo utilizamos desde un punto de vista mucho más superficial. No, estoy quemado del trabajo. Bueno, si estuvieras quemado del trabajo, esto sería sería un impacto mucho más complicado de resolver. En tu vida general. Claro, que más allá que tu jefe sea un cretino, ¿no? Es decir, que al final, que eso es un poco la diferencia, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí hay un debate, ¿no? Es decir, si los profesionales de la salud mental nos tenemos que poner muy finos a la hora de utilizar los términos de manera precisa o de alguna forma nos parece bien que de alguna forma determinados términos se tiendan a utilizar, ¿no? Pues un debate, yo creo que al final las cosas, como decía antes, ni sí ni no, ni blanco ni negro, en realidad a mí me gusta, ¿no? Que la gente empiece a utilizar, ¿no? Antes hablábamos de la regulación emocional que pasa por la conciencia emocional. Si yo no soy capaz de nominar mis emociones, pues evidentemente es muy difícil que las regule. Con lo cual a mí que la gente empiece a utilizar los términos, aunque sea mal, bueno, probablemente sea más fácil luego corregirlos, ¿no? Para que los utilicemos de manera correcta, ¿vale? A que no los utilicemos nunca y luego que los querramos utilizar de manera correcta, ¿no? Claro, porque antes había es decir, estábamos ahora en muchos términos que se utilizan y entraremos, por ejemplo, tengo una siguiente pregunta, que es el TDAH, ¿no? Y qué es realmente, y qué es TDAH y qué no lo es. Pero antes no habían tantos términos y se englobaba todo dentro de esta persona está loca o esta persona es un raro. Claro. ¿No? Entonces era como... Era una por eso digo, porque los términos estaban ahí, ya, pero solo los usábamos nosotros, ¿no? Los profesionales, ¿no? Entonces, el que de repente la gente empiece a tener ese uso del lenguaje, en realidad yo creo que, bueno, hace accesible, ¿no? Y que también es cierto que hay otro espacio que también, ¿no? Pues hombre, evidentemente utilizarlos de manera despectiva de ninguna de las maneras, pero sí que es cierto que generar esa normalización del lenguaje me parece interesante. Es decir, otra cosa es que luego ya tengamos que colocarlos de manera correcta, ¿no? Pero retomando y luego avanzamos, fíjate, ¿no? El modelo, yo me acuerdo, yo empecé a hacer cosas fuera de lo que era propiamente en la consulta, al final del siglo pasado. Ya tomando un gin tonic con el que era entonces el padre de mi novia, hoy mi suegro, empezamos a hablar del estrés y tal y cual, ¿no? Y con un amigo suyo y tal. Al final, a partir de aquí, oye, ¿esto se lo puedes contar a mi equipo? Yo, sí, claro que sí, contártelo a tu equipo. Bueno, pues eso me llevó a empezar a hacer un montón de proyectos con diferentes compañías, Telefónica, Airdel, luego Vodafone, y pequeñas empresas alrededor, con Sanita, bueno, con un montón de compañías durante una etapa de mi vida, ¿no? Entonces ahí fui construyendo un modelo de afrontamiento del estrés. En aquel momento estábamos hablando del año 99, 2002, 2003, hasta que lo dejé. En esa época yo siempre veía ese punto, ¿no? Intentando llegar... Yo soy un psiquiatra típico en el sentido que a mí me gustaría encontrar la fórmula para que gente como yo no fuéramos necesarios. Es decir, y lo estoy haciendo fatal porque cada día necesitamos más. O sea, mi servicio ha crecido un 30% en plantilla en los últimos 5 años. Es decir, y no damos abasto. Lo estoy haciendo fatal.
Pero sí que creo que hay una parte de prevención primaria, es decir, de qué podemos hacer, eso que decías antes, de qué podemos hacer para que las cosas no ocurran, ¿no? Para que las enfermedades, ¿no? O los trastornos mentales no se activen. Bueno, pues ese era mi objetivo, ¿no? Y sigue siéndolo. Entonces, yo me acuerdo que en esa época, cuando yo me reunía con los responsables de recursos humanos de las compañías, me decían, no, aquí no hay estrés. Y yo, ¿cómo que no hay estrés? No, aquí no hay estrés. Estamos hablando del año 2000, 2001 y tal. No, aquí no hay estrés. Hombre, pues si no hay estrés, ¿cómo trabajáis? ¿No? Porque el estrés es el impulso vital que de alguna manera es lo que te provoca levantarte por las mañanas, hacer un poquito mejor, ¿no? Cada día, efectivamente, ¿no? El cruzar mirando. O sea, si no hubiera un poquito de estrés, un poco de alerta, pues ibas cruzando las calles sin mirar, esto sería un desastre. Entonces, en realidad, a partir de ahí, como digo, eso fue un poco el punto inicio donde yo, en esa primera experiencia, yo ahí fue cuando claramente puse todo el foco en la persona. Es decir, cuando de alguna forma la gente hablaba del estrés organizacional, está muy bien, ¿vale? Pero la clave no está en que las organizaciones sean tóxicas, que también hay que cuidarlo, sino en que la gente sea resiliente. Es decir, que de alguna forma no es tanto como el entorno te provoca, como tú gestionas tu entorno. Y yo ahí hablo de un modelo, y eso lo explico también muy bien en mi libro, de un entorno en el cual hay 3 pilares claves, que es tu vida personal, que es tu vida profesional y tu vida relacional. Y luego, cada uno de esos entornos tiene otras 3 dimensiones: presiones, cambios y satisfacciones. Y eso es una matriz de 3x3. Es decir, que tú puedes equilibrar presiones personales con satisfacciones profesionales, o al revés, ¿vale? O puedes, de alguna forma, gestionar cambios relacionales con satisfacciones personales. Es decir, que al final es una matriz que tiene que tener un equilibrio, ¿vale? Y que una cosa de son mucho, vasos comunicantes. Es decir, soporta otra. hay mucha gente que seguro que tú conocerás que de repente les deja a su pareja y se encierran en el trabajo. ¿Vale? Es una forma automática de intentarlo compensar, ¿no? Es decir, joder, me ha dejado mi pareja, pues entonces no sé qué hacer, pues me pongo a trabajar como un loco. Busco satisfacciones en otro espacio. No sé si es bueno o malo, pero es muchas veces una secuencia natural, ¿no? Entonces, al final es una matriz de 3x3. Esto no va de mis presiones personales y relacionales por un lado y profesionales por otro, sino es un equilibrio, ¿no? Entre las 3. Son vasos comunicantes. A partir de ahí, el siguiente pilar tiene que ver con lo que hago. Todas mis estrategias de afrontamiento. Es decir, todo lo que yo hago, ¿vale? Desde levantarme, dormir, o sea, desde cómo es mi rutina al despertarme, descansar bien, hacer yoga, mindfulness, es decir, todo lo que yo puedo hacer, ¿vale? Para cuidarme. Y el tercer punto es el pepito grillo, es la comunicación interna. Es decir, es esa voz interior que de alguna forma comenta, critica lo que hago y lo que no hago, ¿no? Y eso es muchas veces, es nuestro peor enemigo. Mi peor, ¿no? Yo. Entonces, al final ese es el punto. Y la cuarta pata es esa lectura, ¿no? Esas señales que nuestro cerebro nos está dando, señales emocionales, pero también señales físicas y comportamentales. Un día que estás más irritable o que de repente te sientes con la espalda tensa, con dolor de cabeza, sin tener claro por qué. Tu cuerpo te está diciendo algo. Entonces, si nosotros somos capaces de integrarlo todo, tengo muy claro cuál es mi equilibrio en la vida, ¿no? Mi dinámica personal, profesional y relacional. Mis estrategias de afrontamiento las tengo bien diseñadas. Ojo, tengo muy claro cómo es mi pepito grillo, ¿no? Y cuándo le tengo que hacer caso y cuándo no le tengo que hacer caso. Cuándo me está dando una visión constructiva para mejorar y cuándo soy mi yo autocrítico que en realidad no está aportando valor. Y, por supuesto, tengo ese mapeo, esa capacidad de entender y conocerme. De repente todo tiene más sentido. Todo tiene un poco más de sentido. Vamos a por ese TDAH. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, en realidad es una conjunción de síntomas relacionados con la inatención, con la hiperactividad y con la impulsividad que generan interferencia, y esto es muy importante, que generan interferencia en el funcionamiento de la persona. Habitualmente en niños, pero también adolescentes o adultos. ¿Eso quiere decir que todo inatento es un TDAH? No, hay muchas circunstancias en la vida que nos pueden generar inatención. Estar ansioso de alguna forma te hace estar hiperalerta, lo cual implica que no eres capaz de prestar foco habitualmente a las cosas. Es decir, hay muchas situaciones, ¿no? Después el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico en positivo. Es decir, no es una cuestión simplemente de un checklist, cumple síntomas, pues será un TDAH. Es decir, tienes que hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial, entenderlo bien. Y a partir de aquí también verlo evolutivamente, ¿no? Porque dice, no, es que el niño no atiende porque no quiere. No atiende porque no puede. No, porque con los videojuegos sí que se concentra. Los videojuegos son una trampa. Es decir, son estímulos de alta intensidad que nos captan muy bien la atención. Es más, les secuestran la atención. Ni siquiera en realidad hace un efecto real de prestar atención, sino en realidad cae en sus garras y el videojuego, el teléfono, tal, nos acaba secuestrando esa atención. Y la hiperactividad. La hiperactividad no es que se muevan mucho. Todos los niños se mueven mucho. Es que se mueven mal.
decir, es el niño que cuando de repente salen 10 niños a jugar al parque y de repente dice, venga niños a clase, y hay uno que no sabe parar, que no puede parar, ¿no? 9 vienen a clase y el otro no es capaz de parar, ¿no? Y luego esa impulsividad es aquella situación en la cual responde sin filtro, física o verbalmente. Entonces eso le lleva muchas veces a complicarse la vida con los demás, con los mayores, con los iguales. El problema del TDAH no está en la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, que esto es relativamente incómodo, pero poco más, sino en lo que yo llamo el factor de riesgo evolutivo que conlleva. Es decir, tener un TDAH no es en sí mismo importante. El problema está que de esos síntomas se me va a complicar mucho mi existencia en el medio y largo plazo. Y lo explico. Por esa inatención voy a ver claramente comprometida mi curva de aprendizaje. Es decir, si yo no soy capaz de prestar atención, mi cerebro no es capaz de filtrar adecuadamente la información que entra, es muy probable que mi curva de aprendizaje se vea afectada. Si lo puedo compensar con otras cualidades, pues una persona súper lista, pues ese problema me aparecerá más tarde. Pero si no soy muy lista, ese problema aparecerá pronto y empezaré a tener mayor riesgo de trastornos del aprendizaje. Claro, por otro lado, esa hiperactividad me va a condicionar que estén constantemente diciendo Javier, estate quieto, Javier, para, Javier, es un trasto, Javier, tío, ya está bien. Y no te digo ya si encima eso redunda en castigos y demás. Con lo cual, acabará generando un autoconcepto y una autoestima pues complicada. Y la impulsividad hará que en un momento clave de mi vida yo no sea capaz de regularme con el juego de normas. Es decir, yo no seré capaz de estar jugando y esperando mi turno. Entonces me saltaré el turno y con lo cual al principio pues mis amigos ni tan mal, pero la 29ª vez me dirán, mira Javier, toma, 2 balones, uno para todos y otro para ti. Con lo cual es muy fácil que acabe teniendo dificultades en la interacción con los demás. Con lo cual de repente ya nos hemos puesto con un niño que tiene dificultades en la escuela, que tiene dificultades en la autoestima y tiene dificultades con los iguales. De ahí a que esto evolucione hacia más trastornos de conducta, más trastornos de ansiedad, más trastornos depresivos, es tremendamente frecuente. En el TDAH el riesgo no es el TDAH, sino son sus complicaciones y sus comorbilidades. Porque luego esto lo proyectamos más adelante en el tiempo y encontramos que son chavales que cuando llegan a la adolescencia, por esa impulsividad y por ese menoscabo en lo emocional, tienen más riesgo de consumir drogas. Es decir, que de repente empiezan, ¿no?, a consumir drogas de manera precoz en el tiempo y hacen adicciones más complejas, con lo cual ya no hacemos más que arreglarlo, no hacemos más que mejorarlo conforme van pasando etapas de la vida. Con lo cual, ¿qué es el TDAH? Un factor de riesgo evolutivo que debuta en la infancia, pero que realmente el riesgo lo vamos a sobrellevar a lo largo de la vida. ¿Sobre qué edad, más o menos, debuta? ¿Cuándo debuta o cuándo genera interferencia? Hay momentos claves, que son los saltos evolutivos. Nuestro cerebro no evoluciona de manera lineal, nuestro cerebro evoluciona a saltos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos como determinados momentos en la vida y el desarrollo donde nuestro cerebro hace un salto evolutivo importante, ¿no? ¿En cuanto a capacidad o en cuanto a...? En cuanto tu cerebro durante el primer año de vida solo tiene una ocupación, todo lo demás le da igual, que es ser capaz de controlar tu cuerpo para empezar a andar. Todo lo demás es absurdo, o sea, todo lo demás, tu cerebro está a otra cosa. Pero durante el segundo año de vida, tu cerebro está muy ocupado en ser capaz de entender lo que dicen los demás para poder empezar a hablar. Es decir, que nuestro cerebro es una máquina tan especializada, tan maravillosa, que tiene ventanas de oportunidad para cada una de las cosas que va haciendo. Es decir, esto de hacer todo cuando el niño tiene 4 años, pues bueno, depende del qué tiene sentido y otras veces simplemente es enredarlo y marearlo, ¿no? Es cierto que nuestro cerebro es tremendamente plástico, es decir, nuestro cerebro es wow, o sea, es un órgano increíble, lo cual implica que somos capaces de casi todo si lo hacemos bien, pero casi todo si lo hacemos bien en su momento, ¿vale? Si lo hacemos bien en su momento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el primer salto se produce entre los 6 y 7 años. Es decir, diagnosticar un TDAH entre los 7 años no se puede. No, sí se puede. Lo que pasa es que es difícil evaluarlo porque necesitamos otros instrumentos, porque la mayoría de los instrumentos facilones los que se utilizan habitualmente, aparecen a partir de los 7 años, donde ya empezamos a tener de alguna forma los marcos normativos de lo que tienen que hacer las personitas con 7 años. A los 7 años se produce un primer salto atencional. Es decir, no es casual que entre los 3 y los 6 años estamos en la escuela infantil y las dinámicas son otras, y a los 7 años pasamos a primaria y dicen, chico, ya siéntate y estudia, ¿no? Y lee. Hay que cambiar un poco ese salto, ¿no? El siguiente punto ocurre también en torno a los 13, 15, 10, 14, ¿no? Que es el siguiente salto, también casi coincide, ¿no?, entre lo que es el final de primaria y el salto a secundaria, sobre todo,
donde necesitamos poner en marcha funciones ejecutivas, aquellas funciones superiores que de alguna forma me permiten organizarme, monitorizarme, planificarme, regularme, y esas tenemos 6 años para ponerlas a funcionar, ¿no? Y estos niños con TDAH habitualmente no las ponen a funcionar, con lo cual llegan a la secundaria, ¿no? Ese salto evolutivo, donde de repente hay habilidades que no han desarrollado. Y entonces hay como 2 momentos claves. Y a veces, el tercer momento importante es al final de la etapa escolar. ¿Por qué? Porque todas esas dificultades se han ido compensando desde fuera, ¿no? Es decir, para que, coloquialmente, lo que muchas veces digo, ¿no? Si lo que se produce y lo que sabemos que hay en el TDAH es un defecto madurativo de una región del cerebro, que es lo que llamamos la corteza prefrontal, que es la que me permite organizarme, planificar y prestar atención a las cosas, el área dorsolateral de la corteza prefrontal. ¿Qué ocurre? Que yo eso puedo subcontratarlo. Eso se llama mamá, ¿vale? Vale. Digo, entonces, wow. Claro, puedo subcontratarlo, ¿no? Se llama mamá, ¿vale? Entonces, ¿qué va haciendo, no? Durante toda la etapa escolar, ¿no? Mamá, ¿qué va haciendo? Organiza, planifica y de alguna forma genera esa estructura que el propio niño no es capaz de hacer. Sostiene ahí. Exacto. Hasta que un día dice, chico, ya has salido del cole, ya sigue tú. Y de repente el niño dice, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, el siguiente salto es al final de la etapa escolar, cuando de repente requieren, ¿no? Saltan a la universidad, saltan a formación profesional, ya mamá dice, aquí hasta que he llegado yo, y de repente ya la cosa se complica, ¿no? Y en la etapa adulta, ya no sé si es en el TDAH, pero sí que en nuestra forma de verlo, ¿no? Después, en los 20, tienes un periodo en el que a lo mejor estás muy focalizado pues, en tu propósito, en tu carrera, trabajar, o en tu familia, o encontrar pareja, tal. Luego, de 30 a 40, a lo mejor estás formando esa familia. A los 40 hay una crisis también de los 40, a los 50, ¿qué pasa? O sea, hay nuestro cerebro, evidentemente, en la etapa adolescente, creo que lo has plasmado increíblemente. O sea, he ido contigo durante toda mi adolescencia y juventud, pero como psiquiatra también, como experto en el cerebro, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, ¿qué nos pasa? ¿Vale? ¿Dónde estoy yo? Fíjate, hay un punto. Estoy en la crisis de los 40 porque quiero comprarme un coche deportivo y quiero divorciarme y no todas esas cosas que hay en las crisis de los 40. No es mi caso, ¿eh? No quiero hacer nada de todo eso. Fíjate, pensamos muchas veces que a los 18 años pasan cosas importantes. Y lo único que pasa es que podemos conducir, podemos votar, podemos ir a la cárcel, pero desde el punto de vista del neurodesarrollo, los 17 y los 19 no cambian mucho. Yeah. Realmente ese proceso de maduración aparece en un punto entre los 21 y los 25 años, ¿no? Ese proceso, de alguna forma, donde termina de alguna forma nuestro proceso de maduración cerebral. Por eso no te acuerdas, pero a tus 20 estudiabas, aprendías a un ritmo increíble. Es decir, luego ya ni de casualidad has podido aprender a esa velocidad, ese ritmo. Es decir, que tu capacidad, porque tu cerebro está muy ordenado vamos a intentar, es decir, estoy ordenando mi cerebro, es decir, se produce lo que llamamos el proceso de mielinización. Un aprendizaje en el cerebro no es más que 2 partes, una haz de mielina que conecta 2 partes del cerebro. Cuando eso ocurre hay un aprendizaje, has aprendido algo nuevo. Entonces, esa es la base que tiene nuestro cerebro en esa etapa de la vida, ¿vale? Hasta los 23, 25, dependiendo de los diferentes estudios, nos lo van moviendo un poco la fecha, ¿no? Esto no es estático, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos una fase de meseta, donde por supuesto sigue habiendo plasticidad cerebral. Y de hecho, lo que hace años decíamos que el cerebro deja de ser deja de tener capacidad de adaptación en esa edad, es mentira. Sabemos que incluso de mayores sigue habiendo plasticidad, evidentemente significativamente menor, pero muy en paralelo a lo que tú ves con tu bíceps, ¿no? Tú coges con 20 años, haces 3 días bíceps en el gimnasio y el bíceps se te pone así, ¿vale? Lo haces con 40 y haces, vamos, lo que tienes son agujetas, ¿no? El músculo no cambia, ¿no? Sí. Es decir, que de alguna forma nuestra biología es bastante más parecida por dentro y por fuera de lo que parece. Pero sin duda alguna empezamos a acumular experiencia, ¿no? Y además, en ciencia se dice mucho, en nuestro cerebro se repite mucho una frase que en inglés suena muy bien, ¿no? Use it or lose it, ¿no? Es decir, lo usas o lo pierdes, ¿no? Es decir, si lo utilizas, tu cerebro da por bueno que esto lo necesitas, con lo cual lo refuerza. Oye, si no lo utilizas, dice, esto no vale. Pues si no vale, fuera, ¿vale? Porque nos consume energía y nos consume recursos, con lo cual vamos a ponernos a poner foco en lo que realmente es importante, ¿no? Entonces, es cierto que nosotros podemos seguir trabajando el cerebro toda la vida. A partir de los 20 y tantos años empezamos una fase de meseta, es decir, deja de tener ese crecimiento, empezamos una fase de meseta, que te voy a dar una mala noticia, a partir de los 40 empieza a declinar,
¿vale? Empieza a declinar, con lo cual tu capacidad de poder aprender y estudiarte ahora, lo cual no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿no? Pero si con 20 años requería un esfuerzo de 5 estudiarte una carrera, esa misma carrera a los 40 requiere un esfuerzo de 9. Y a los 60 de 10. Y eso es una putada, ¿no? Bueno, O sea, lo que pierdes de capacidad lo ganas de experiencia. Es decir, lo que vale, de alguna vale. forma No vas... has venido aquí, Javier, a dar solo malas noticias. No, por supuesto, por supuesto. Es decir, lo que pierdes de capacidad, de plasticidad, lo ganas de experiencia, ¿no? Es decir, con lo cual al final hay... De hecho, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación emocional, la experiencia te tiene que dar un pozo adicional para esto que hablábamos antes, ¿no? De saber qué es urgente y qué es importante. Cuando tienes 20 años todo es urgente y todo es importante, ¿no? Cuando tienes 50 años te das cuenta que casi nada es importante y mucho menos urgente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hábito que...? Porque yo ahora, lo que tú decías, evidentemente todo el mundo lo percibe, ¿no? Es decir, oye, yo cuando era cuando tenía 15 años o cuando tenía 16 años, 17, pues yo qué sé, estudiaba inglés y a lo mejor era más fácil que ahora me ponga a estudiar francés y no se me queda nada, ¿no? Pero, ¿cuál es el hábito, si es que hay un hábito, que mata más neuronas en la vida moderna? Wow. ¿Qué es lo que estamos haciendo que nos está reventando el cerebro sin parar? Pues fíjate, a mí hay determinadas cualidades que me inquietan en general, ¿no? Y ahora, yo hace un tiempo le preguntaba a la gente, decir, ¿cuál es el último teléfono que te aprendiste? Hostia. Entonces, normalmente nos vamos a teléfonos que nos aprendimos en nuestra adolescencia, ¿no? En la adolescencia tenías en la memoria los teléfonos de casa de todos tus amigos, ¿no? Sí. Y ahora mismo te sabes el tuyo y a veces te equivocas y es el de tu mujer, ¿no? Eso me pasa a mí, vamos. O sea, Yo no me sé el forma... móvil de mi mejor amigo. No lo sé. No. O sea, solo me sé mi teléfono. No me Por sé eso. ni el de mi madre. Eso es relevante. Bueno, yo me sé el teléfono de casa de mi madre, porque mi madre sigue, gracias a Dios, en el mismo sitio, pero el móvil me lo tendría que hacer un esfuerzo. Tendría que hacer un esfuerzo para De hecho, marcarlo. yo recuerdo cuando aún no hacía falta ni poner el prefijo 91 en Madrid, 93 en Barcelona, o sea, que era solo el teléfono y punto. Que era más fácil, eran solo 7 dígitos. Claro. ¿No? Con lo cual, al final, ¿qué ocurre? Hemos perdido capacidad de memoria de trabajo. Bueno, ¿qué más da, no? Total, ¿qué más da? Si al final ejercitábamos la memoria de trabajo de una manera pues como muy automática, ¿no? Tú ibas a una discoteca, una niña te decía el teléfono y ni lo apuntabas. Ni lo apuntabas. Tú te acordabas, pero vamos, Fuego. Totalmente, ¿no? Ahora te tienen que pasar el Insta, ¿no? Porque si no, tampoco vas a ningún lado. Bien, lo siguiente que nos ha pasado es que, ostras, yo ya no sé ir a un pueblo que no conozco si no pongo el Google Maps de turno, ¿no? ¡Totalmente! Y hace unos años tú te ibas a un pueblito de no sé dónde en Cuenca y llegabas con un mapa de carreteras y preguntando en el pueblo de al lado. ¿Sabes? Y perdona que te corte porque esto me viene perfecto. La de búsquedas que haces en Google repetidas o en ChatGPT dices, al cabo de un mes vuelves a buscar lo mismo porque no lo retienes en tu mente cuando tienes la respuesta porque sabes que es muy fácil encontrar la respuesta. Y eso pierde habilidad. Al final perdemos habilidad. Es decir, mi capacidad de orientarme, estoy convencido que es peor ahora que hace 20 años. Seguro, segurísimo. Y voy al siguiente punto, ¿no? Donde ahora me empieza a inquietar, ¿no? Sobre todo cuando de repente dejas de pensar y le preguntas a la IA, oye, dame una estructura para una conferencia sobre no sé qué, o dame no sé cuántos tal, oye, cuéntame cuál es tal, y de repente la IA te da una respuesta que tú procesas, digieres y vomitas, oye, escupes. Entonces, si perdimos memoria de trabajo, si perdimos capacidad de orientación visoespacial, no estaremos entrando en un proceso de perder nuestra capacidad de pensar y razonar. Es que en ese sentido, doctor, si tú tienes que redactar un informe diagnóstico o redactar algo, tú puedes darle a tu cerebro digital, que es ChatGPT, todos los inputs que tenga y hacer ese trabajo que a lo mejor tenías que hacer tú, que lo haga él en un minuto. Voy a un paso más. Ya empieza a haber instrumentos en los cuales, si esto fuera una consulta, entre tú y yo habría un micrófono, yo no tomaría una nota, el micrófono estaría recogiendo la información y luego en el ordenador me haría la historia clínica. Y si quiero, pues le doy tal y me hace un informe. ¿Eso es importante? Ostras, pues sí.
Porque si tú me lo cuentas, yo lo proceso y yo registro lo que es importante, me voy a acordar de tu historia. Si eso lo hago a través de una interfaz de IA, en realidad, dentro de 2 semanas, un mes, cuando te vuelva a ver, me voy a acordar de muy poquito de lo que me has contado. ¿Y eso cómo va a evolucionar? No lo Porque sé. he hablado de inteligencia artificial con ingenieros, con físicos, con doctores también, en cuanto a pues, poder operar, si estás en Shanghái, en Barcelona, a través de un robot y una inteligencia artificial, ¿no? Pero más a nosotros como especie. ¿Cómo nos va a afectar eso? No lo sé, porque al final, o sea, a mí todo lo que tenga que ver con herramientas que nos ayudan es estupendo. El problema es cuando esa herramienta hace eso de quítate que ya lo hago yo. Entonces, en realidad, perdemos habilidades, ¿no? Fíjate, ¿no? Esto lo veíamos mucho en los jóvenes, ¿no? Es decir, las redes sociales, gracias a Dios, llegaron a mi vida cuando yo ya había socializado suficiente. Pero hay gente ahora con 14 años que las redes sociales llegan antes de tener una real comprensión de lo que es la parte no verbal de la comunicación y lo que es la parte digamos, de las normas sociales, ¿no? De mirar a los ojos a la gente cuando hablas, de despedirte, saludar. Es decir, entonces, ¿esta generación cómo va a funcionar? Porque de alguna forma son gente que sabemos que esa habilidad que tenían que ir adquiriendo, están adquiriendo otra. No sé si mejor o peor, pero es otra. Son otras habilidades sociales. Yeah. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma. ¿Vamos a ser mejores? Es decir, lo que viene a futuro es un ser humano digital más habilidoso que el que somos. No lo sé. ¿Que estamos perdiendo nuestra cualidad humana? Eso es un poco lo que me inquieta. ¿Cuán importante es esa energía humana entre dos personas para crear ese vínculo, ¿no? Porque es diferente ahora si tú y yo estamos haciendo esta charla cara a cara a que yo te haga una llamada y hagamos el podcast, pues tú desde tu casa, yo desde la mía. ¿Qué diferencia hay ahí? Toda. Es decir, en un mundo hiperconectado, donde se supone que la gente tiene 7.000 amigos, en realidad la incidencia de soledad no deseada es altísima. Pero no en nuestros mayores, que también, sino en nuestros jóvenes. Es decir, esto de que pasaba cuando eras joven, mamá, me voy al parque, ¿con quién has quedado? No sé, pero alguien habrá, ¿vale? Bajabas a la plaza y sabías que a lo mejor no habías quedado con Pepe, pero estaba Juan, ¿vale? Siempre había alguien, ¿no? Ahora, un joven no se mueve si no tiene la coordenada exacta, el minuto exacto donde va a estar con alguien y cuando llegan allí, además, su interacción es sentados a 1 metro, pero ambos dos mirando su pantalla, ¿no? Esto cambia las reglas de juego. ¿Para bien o para mal? No me atrevería a decirlo. Puedo tener mi opinión, pero no tengo ciencia para soportarla. Pero como psiquiatra, ¿cuánta gente viene a tu consulta o al hospital o a hablar con un profesional como tú por todos los problemas que la tecnología nos ha traído? De soledad, de adicción, Salvando a aquellos que nos traen por adicciones adicciones comportamentales, por adicciones a pantallas, que suelen ser adolescentes, realmente directamente por ese problema no muchos. Otra cosa es que cuando te pones a rascar, en realidad lo digital acaba siendo un punto importante. En la distancia en casa, en la distancia en la comunicación, el ciberacoso, ¿no? Que de alguna forma es otra situación súper complicada que está devastando a muchos chavales. ¿Tú solo vives en tu día a día el Por ciberacoso? supuesto, sí, es tremendo. Es decir, la prevalencia es alta, pero además el impacto es mayor. O sea, está muy mal lo del acoso escolar, no hay duda alguna. Yo creo que un colegio tiene que ser un espacio seguro para todos sus alumnos, ¿no? Con lo cual es súper complejo, ¿no? O difícil de entender cómo en un instituto, en un cole, en cualquier lugar de España, hay una persona que por ser más vulnerable, diferente o lo que sea, entra en una dinámica donde hay un grupito que le están machacando y lo más preocupante, hay un montón de testigos que no hacen nada. Pero cuando hablamos de ciberacoso, el niño que está acosado en el cole a las 4 se va a casa y en casa se siente a gusto y cómodo y seguro. Pero si con el ciberacoso eso no ocurre, porque llega a su casa y no se siente ni seguro ni cómodo, porque el acoso sigue en las redes. Es terrible. Claro, allí hay
Ahí hay un problema bueno, evidentemente que no sé cómo se soluciona. O sea, viendo para atrás, o sea, es que no entiendo. Bueno, realmente no es tan difícil. Pasa muchas veces por tener una conciencia social diferente. Hay sobre todo los países nórdicos, que son los que más han avanzado en este tipo de campañas de prevención, no de acción, sino de prevención, ¿no? Aquí en los colegios en España estamos como muy enfocados en montar un protocolo de acoso cuando surge y nos olvidamos de hacer prevención. Decía antes que para mí lo más importante es la prevención primaria, pero si no llegamos a la prevención primaria, que es hacer algo para que eso no ocurra, por lo menos hacer prevención secundaria, que es llegar cuando eso está empezando, ¿vale? Es decir, en los momentos iniciales del problema, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer, claro que sí. Hace falta tener a toda la comunidad educativa, padres, coles y, por supuesto, organismos administrativos, evidentemente alineados con la misma idea, ¿no? Y eso se puede hacer. De hecho, en el norte de Europa lo están haciendo. Entiendo entonces, de todo lo que hemos hablado en la charla, que un gran regulador emocional es la forma en la que te relacionas con tu entorno y lo que te rodea, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es decir, para nosotros es fundamental y sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos pequeños, mi familia es mi escenario de pruebas para la gestión emocional. Luego es el cole, pero primero es casa, ¿no? Es donde yo aprendo a gestionar mi frustración, a manejar mis límites, a conocer qué está bien y qué no. Es decir, ese tipo de cuestiones yo lo aprendo a hacer en casa. Luego me lo llevo al patio del colegio y luego lo llevo a mi vida adulta. No me has dicho los 10 minutos o 20 minutos que tenía que hacer por la mañana. Dímelos. Mira, dame un segundito, que voy y vengo. No me voy porque te iba a regalar el libro, pero... ¿Ya me dejas? Perdona. Javi, no te vayas. Me deja aquí ahora para que esté 5 minutos meditando con vosotros, sin decir nada. Mira, ahora me... Es que te había traído mi libro, ¿vale? ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. 21 días. Bueno, es para empezar a crear el hábito. Es decir, un hábito lo creas en 21 días. Cuéntame. Luego, en realidad, ¿qué tienes que hacer esos primeros minutos? Levantarte, ¿vale? Lo primero es levantarte con calma. Es decir, intenta de alguna forma que el sonido no sea muy estridente. Es decir, pon algo a lo mejor con luz, progresivo y luego un sonido un poco más agradable. A partir de ahí, no saltes de la cama. Toma conciencia, respira, ¿vale? Lo siguiente es levántate, ¿vale? Y haz un pequeño estiramiento, ¿vale? Es decir, no es tanto hacer un ejercicio como de alguna forma recobrar, ¿no? Pues de alguna forma es como activar tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí un pequeño ritual de limpieza, ducha, lavado de cara, lavado de dientes y demás, ¿no? Pero con conciencia, ¿no? Donde estás simplemente tomando conciencia de que estás cuidándote desde por la mañana. Uh-huh. Y luego ya a partir de ahí empiezas con tu desayuno y luego ya a partir del desayuno ya puedes coger el móvil. Es fantástico que hablaba con médicos expertos en meditación, en mindfulness, en todo esto. Todo el mundo habla de todos los beneficios que hay haciendo esto y todo el mundo llega a la conclusión de que la vida en la que llevamos, no estamos diseñados para llevar una vida frenética como la que llevamos, tenemos que volver otra vez a la quietud, es decir, a un punto más contemplativo, a un punto más sosegado, a un punto que incluso no solo mentalmente, sino biológicamente funciona. Respiraciones... Bueno, es lo que hemos sido durante cientos de años, ¿no? Es decir, que durante cientos de años, y a lo mejor no hace falta irse a 500 años atrás, con unos 50 años atrás ya tenemos más que de sobra, donde la vida llevaba otro ritmo. Ahora hemos hipotecado nuestra salud emocional en pro de una productividad infinita, ¿no? En ese poquito más que decíamos antes, ¿no? Y puedo ver un paciente más y puedo hacer una cosa más y puedo... siempre puedes un poco más, ¿no? Y eso puede tener un sentido si está alineado con tu propósito, pero muchas veces entramos en una dinámica en la cual para nada está alineado con el propósito. Y esto, de alguna forma, es lo que hace que la gente, como decías antes, aparezca el burnout. La gente no se quema por el estrés sostenido, se quema porque no tiene sentido el estrés sostenido. Uh-huh. Quería cerrar esta charla con un punto que es el propósito. ¿Cuán importante es el propósito para tener en esos vasos comunicantes todo bien alineado? Te lo digo porque en mi caso, cuando se han alineado
todas las cosas de mi vida ha sido cuando he visto mi propósito mucho más claro. Es que es eso. Si tienes un porqué, encontrarás un cómo. Es una frase de taza de por las mañanas, pero es verdad. Es decir, si tienes un propósito, todo lo demás tiene sentido. Fíjate, cuando a mí me pregunta la gente, Javier, ¿para ti qué es ser feliz? Ser feliz es tener alineado lo que quiero con lo que pienso, con lo que hago y con lo que siento. Es decir, al final, cuando todo esto está alineado, todo fluye. No hay ningún problema. Ahora, cuando de repente hago unas cosas que no está realmente alineado con lo que quiero hacer, no me siento bien con lo que hago y en realidad siento un estrés. A mí me preguntan, ¿trabajas mucho? Sí, pero yo no sabría decirte si es trabajar. A mí me apasiona lo que hago. Claro. Me encanta lo que hago. Es decir, yo siempre digo que tengo la gran fortuna de ser médico y eso implica, pues bueno, una forma de estar en el mundo diferente. ¿Por qué? Porque mis amigos dejaron de estudiar a los 20 y tantos. Yo ayer seguía estudiando. Es decir, que de alguna forma, si quieres ser un buen médico y quieres prestar un buen servicio a tus pacientes, tienes que seguir eternamente estudiando. Lo cual implica, oye, que hay muchos fines de semana que en realidad lo que me dedico es a preparar conferencias, a preparar clases, a estudiar en definitiva, ¿no? Es decir, que al final, pero eso lo haces con sufrimiento, en absoluto. En absoluto. Porque está alineado con mi propósito. Si no estuviera alineado con mi propósito, esto sería terrible. Sería terrible. Es difícil muchas veces encontrar el propósito también. O sea, la gente que dice, oye, pues ya me gustaría a mí tener un propósito, pero no lo encuentro, no sé por qué, pero esto no me acaba, esto no funciona, esto arriba, abajo, no lo tengo. Es cierto que no es fácil, ¿no? Yo ahí soy un afortunado en muchas cosas, en esto desde luego, porque desde pequeño tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Pero siempre está. Lo que pasa es que muchas veces no nos lo permitimos. Es decir, el propósito está, ¿no? El otro día hablando con un chaval, el chico ha ido empujado porque bueno, pues tenía que hacer una ingeniería y entonces un tío muy listo ha hecho una ingeniería y entonces pues, está trabajando y está bueno. Pero claro, él no le gusta eso. ¿Qué le gusta? O sea, a él lo que le gustaría es irse al campo y cultivar algo. Y algo que él lo plantea muy bien. Digo, yo quiero hacer algo que aporte valor y que ese valor lo pueda tocar con las manos. Pues probablemente tenemos un agricultor que no lo sabe, ¿no? O sea, que en realidad... Pero ¿cómo rompes eso? Claro. ¿Sabes? Que, ese tío, es el que punto. tu padre te ha puesto en la cabeza que es que tú eres ingeniero, tienes que ser ingeniero. O tú, la sociedad, o tal, no sé qué, y vas a ser agricultor. Es como la sociedad, tu padre, todo el mundo te dice, no vayas para abajo, ve para arriba. Bueno, es que eso no es para abajo, para arriba. Ese es el punto de que si tú lo ves para abajo es un problema. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos que trabajar. De hecho, empezamos a trabajar con la idea de decir, bueno, pues vete, porque a lo mejor, insisto, esto no se trata de decir, lo dejo todo y me voy a hacer la temporada de la oliva en Andalucía. ¿No? No es eso, ¿no? Es que entiende qué es lo que quieres y vete encaminando en esa dirección. Y vas viendo si eso se alinea con lo que sientes. Porque muchas veces la gente hace giros copernicanos, ¿no? Es decir, de repente diciendo, lo dejo. Rompo con todo. Lo que decíamos antes, ¿no? Las crisis estas de los 40, de dejo mi trabajo. ¿Cómo vas a dejar? Dejo esto y voy a ser pianista. Dejo mi matrimonio. Me voy me voy a vivir a otro, ¿sabes? Es como, está loco, se le fue la olla. Pero hay mucha gente que lo hace. No. Tengo otra paciente, una tía estupenda, que está después de 10 años de abogacía, dijo, esto no es. Y ha hecho magisterio y es profesora, feliz. Es decir, que al final es encontrarlo. Lo que pasa es que muchas veces el santo es disruptivo. Y entonces da vértigo. Y a veces yo siempre creo que las cosas hay que hacerlas con calma y sopesadas y analizándolo bien los pasos que vamos a dar. Pero sin duda alguna, el propósito está. ¿Que no lo encontramos? Bueno, es que a lo mejor no lo hemos buscado suficiente, ¿no? Esto me pasa muchas veces cuando de repente me traen a un chaval, ¿no? Que le digo, es que tiene que hacer un poco de ejercicio, un poco de deporte, es que no le gusta el fútbol. Y digo, es que hay 80 disciplinas olímpicas, ¿por qué decimos que es solo el fútbol, ¿no? Fútbol o baloncesto, ¿no? Entonces de repente te das cuenta que al chaval lo que le apetece es jugar al voleibol o le gusta jugar a, yo qué sé, a la esgrima, yo qué sé. Sí, lo que ¿vale? sea. Es decir, hay muchos deportes, ¿no? Es decir, al final es que lo que pasa es que nuestra vida es demasiado... o sea, a veces nos limitamos mucho en nuestras perspectivas. Entonces, propósito está. ¿Es fácil? No. Y lo que pasa es que muchas veces estos que no encuentran el propósito en realidad saben lo que es,
saben cuál es, pero les da miedo soltarlo, les da miedo hacer ese salto. Y a veces el salto es, ojo, hazlo con cuidadito, ¿no? En el sentido de decir, analízalo bien y estate seguro que ese es tu propósito. Doctor Javier Quintero, ¿cómo estás 21 días para crear el hábito de ser feliz? Hemos hablado de muchas cosas, de cosas que me apasionan. Estoy, como te decía al principio de la charla, ¿no? Como muy enfocado en querer trabajar, mejorar nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestras emociones, poder gobernar un mundo en que parece que todo es ingobernable, ¿no? Y creo que un poco charlas como estas nos arrojan luz. Gracias por venir desde Madrid. Gracias por la invitación. Gracias por traerme el libro. Te voy a pedir que me lo dediques. Encantadísimo. Y voy a intentar para que me lo dediques, voy a intentar ese camino de cada mañana encontrar esos 20 minutos que a mí, como no hay café para todos, que a mí me satisfagan, que a mí me funcionen. Y además es de verdad que una vez que lo encuentras, en realidad lo único que implica es que vas a poner tu despertador 15 minutos antes. Porque es el único gran reto que vas a tener de fondo, ¿no? Es decir, esa rutina, es que no me cabe la rutina, pues adelanta todo 15 minutos. No, es que entonces, claro, si adelanto 15 minutos, acuéstate 15 minutos antes. Es decir, al final, a veces no, es que no tengo tiempo, digo, pero ¿tú te duchas todos los días? Sí, pero ¿tienes tiempo para ducharte? Sí, pues lo mismo, o te lavas los dientes, es decir, hay muchas cosas, ¿no? Y ya no te cuento cuando les planteas, decir, oye, ¿cuánto tiempo? Mírate el tiempo de uso del teléfono, ¿no? ¿Lo miro? Claro, no. Porque lo flipas. Claro, lo seguro. ¿Sabes? Lo flipamos todos. O sea, digo, pero le hago bajar ese toma de conciencia, es decir, no tienes tiempo, pero has dedicado 2 horas al teléfono, ¿no? A media diaria. Y es un 39% menos que la semana pasada. 4 horas 39 minutos. Uh-huh. Con lo cual, no es que no tengamos tiempo, sino es que a veces no lo ponemos en lo que realmente es importante. Doctor, gracias por venir. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Encantado. Gracias.